La historia nos ha dicho que la filosofía occidental nació con la lógica y la razón, que los primeros pensadores griegos fueron hombres de intelecto puro, alejados de los ritos y los mitos. Pero, ¿y si esto no fuera del todo cierto? ¿Y si los primeros filósofos no fueran hombres de palabra, sino de silencio? Para encontrar el origen de la filosofía, no debemos buscar en las academias, sino en las sombras, en los túneles de la memoria, donde los antiguos descendían en busca de otro tipo de visión. Hoy nos adentraremos en la historia y mostraremos algunos hallazgos arqueológicos, que parecen vincular el nacimiento de la filosofía occidental a ciertos ritos y prácticas místicas, sepultadas en el olvido durante siglos. Viajemos hasta nuestros antepasados, un antiguo pueblo griego que habitaba una ciudad encaramada en la costa occidental de la actual Turquía, en la antigua región de Jonia. Fueron famosos navegantes y colonizadores. Fundaron ciudades en el Mediterráneo como Masalia, la actual Marsella. Eran comerciantes exploradores e incluso llegaron a ser piratas. Hablamos del pueblo de los foceos. Fundada en el siglo VIII a.C., la situación de Focea era privilegiada. Cerca del extremo occidental de la ruta de las grandes caravanas que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Ello hizo de Focea un punto clave en el contacto entre Oriente y Occidente en el mundo antiguo. No solo para el comercio, sino también como puente cultural. Tenían contacto con pueblos muy diversos y distintas tradiciones, lo que favoreció un intercambio de ideas y de prácticas místicas que iba enriqueciendo sus propios ritos y conocimientos. No eran simples comerciantes, eran portadores de una sabiduría ancestral. Sin embargo, hacia el año 540 a.C., en un rincón del Egeo, la ciudad de Focea se vio atrapada en una red de poder que se extendía como las sombras al caer la tarde. El imperio persa ya no se conformaba con comerciar. Querían ser los dueños absolutos de todo. Acorralados entre la muralla y el mar, los foceos recibieron un ultimátum. Tenían una noche para decidir su destino, someterse o luchar. Tomaron una decisión inesperada. Recogieron lo más preciado, las imágenes y los objetos sagrados de sus templos. Dejaron atrás todo lo demás, y en completo silencio se hicieron a la mar. Finalmente llegarían al extremo meridional de Italia, cerca de Posidonia. Allí construyeron un santuario en honor a Cirno, hijo de Heracles, y se establecieron. Esa ciudad con el tiempo recibiría muchos nombres: Hiele, Elea, Belia. En su nuevo hogar continuaron practicando sus ritos y antiguas costumbres consagradas a Apolo y Asclepio, que echaron raíces en nuevas tierras donde seguirían floreciendo por generaciones. La influencia de los foceos en la filosofía griega no puede subestimarse, especialmente en la obra de un hombre. Un hombre que influyó en el mundo occidental como ningún otro. Se dice que creó la idea de la metafísica. Se dice que inventó la lógica. Y sin embargo se afirma que no sabemos casi nada de él. Hablamos de Parménides, el enigmático filósofo de Elea, que no solo nos dejó un legado filosófico, sino también un poema que ha desconcertado y fascinado a generaciones enteras. Este poema comienza con un viaje mítico hacia una diosa innombrada. Durante siglos los intérpretes han intentado explicar el viaje de Parménides como una alegoría de la transición de la ignorancia a la iluminación intelectual. Pero en el poema Parménides no ascendía hacia la luz. Descendía hacia la oscuridad, hacia las profundidades, hacia las moradas de la noche. Unas jóvenes lo acompañan. Estas jóvenes emergen de las moradas de la noche. Ese lugar mítico situado en los confines de todo lo existente, donde incluso los dioses temen pisar. Cuando el guardián de las puertas les permite el paso, éstas se abren con un crujido, y ante él se revela un abismo profundo. Este abismo, según los antiguos poetas griegos, es el pozo del Tártaro, un lugar temido y oscuro situado junto a la morada de la noche. Y es allí donde las jóvenes conducen a Parménides, a la fuente misma de su sabiduría. Es allí donde la diosa, en la segunda parte del poema, le guía hacia verdades ocultas sobre el ser y el universo. En aquellos tiempos, no bastaba con la fuerza bruta o el valor para adentrarse en el inframundo. Era necesario estar iniciado, poseer un conocimiento especial, un saber que otros desconocían. En el poema, nos está narrando su viaje como iniciado hacia las profundidades del Hades, donde residen los secretos que hemos olvidado. Y la única manera de narrar un viaje tan profundo es a través del mito.
porque el mito es el lenguaje del alma, el eco del mundo que una vez conocimos. Pero este poema, ¿es solo un mito? ¿O se trata de una realidad velada por la poesía? La historia de la fundación de Elea nos llegó de la mano de Heródoto, aunque no fue hasta fechas recientes que se supo la ubicación de esta antigua ciudad. A finales de los 50, cuando los arqueólogos excavaron en la ciudad de Velia al sur de Italia, empezaron a encontrar pruebas que invitarían a reinterpretar no solo el enigmático poema de Parménides, sino el origen mismo de la filosofía occidental. El primero de ellos sucede en el año 1958. En las ruinas de Elea, la antigua ciudad que dio origen a la escuela filosófica de Parménides, bajo un edificio olvidado junto al puerto, el equipo del arqueólogo Pellegrino Claudio Sestieri descubrió una galería oculta que resguardaba la escultura de una figura con toga, que contenía 3 enigmáticas inscripciones en griego en su base. La primera de ellas decía: Oulis, hijo de Euxinus, ciudadano de Elea, sanador Folarjos en el año 379. La segunda era similar: Oulis, hijo de Aristón, sanador Folarjos, en el año 280. Y la tercera finalizaba: Oulis, hijo de Hieronymus, sanador Folarjos, en el año 446. La palabra Oulis está relacionada con Apolo Oulios, una de las manifestaciones más enigmáticas del dios. En la antigua Grecia, Oulios podía significar tanto destructor como sanador. En las regiones costeras de Anatolia, Apolo se veneraba como el curador que a su vez podía traer la destrucción. Estas inscripciones refieren un linaje de sanadores en conexión directa con el culto a Apolo, transmitido de generación en generación. La palabra folarjos es un término que no aparece en ninguna otra parte del mundo griego. Combina 2 palabras: foleos, que significa guarida, y arjos, que significa líder o señor. Pero foleos en la mitología griega designa una caverna a modo de refugio donde los animales hibernan, yaciendo inmóviles en una especie de muerte aparente. De modo que los folarjos en Elea eran literalmente señores de la guarida. Estos señores no solo curaban, sino que guiaban a las personas en un proceso ritual, donde la sanación y la muerte aparente se entrelazaban. La clave está en una palabra antigua: incubación. La incubación consistía en yacer en lugares sagrados, frecuentemente en cuevas, para entrar en estados de sueño profundo o trance. Durante este estado se tenían visiones o encuentros con dioses que proporcionaban la curación. Sin embargo, la curación era solo la superficie de un proceso más profundo, una conexión con el mundo de los muertos, una muerte simbólica en vida que llevaba al conocimiento. Cerca de Focea en Anatolia, Estrabón describió uno de estos lugares: una caverna en Caria conocida como el Caronium, o entrada al inframundo. Allí los enfermos se recluían en la oscuridad como si fueran animales en su guarida, permaneciendo inmóviles y sin comida durante días. Estrabón se refiere a esta quietud total como la isigia. El proceso era supervisado por sacerdotes o folarjos, quienes se aseguraban de que los visitantes o peregrinos enfermos se sumergieran en un sueño cercano a la muerte, esperando recibir la sanación de lo divino. En Hierápolis, antigua ciudad griega de Asia Menor, encontramos un templo de Apolo directamente vinculado a estas prácticas. Allí el dios del sol no solo era venerado como sanador, sino también como guía de aquellos que deseaban cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Las mismas prácticas se extendieron hasta Istria, cerca del Mar Negro, donde Apolo fue adorado como Foleuterios, el que oculta en la guarida. La conexión es clara. Desde Caria hasta Istria, pasando por Elea, estos ritos formaban parte de una tradición milenaria de incubación en cuevas y templos, bajo la tutela de Apolo. Volvamos ahora al poema de Parménides que describe un viaje al inframundo. ¿No podríamos leerlo como un relato de un ritual de incubación? Parménides no solo era un filósofo, era un sanador y visionario que habría accedido al conocimiento a través de estos antiguos ritos. El descenso al inframundo mientras se está vivo, como lo describe, era una práctica de incubación dirigida por expertos, aquellos folarjos que guiaban a otros en cuevas o hipogeos a través de la oscuridad, la quietud y esos estados alterados que llevaban al conocimiento divino, sabiduría que llegaba de manos de la diosa Perséfone, la reina de los muertos. Así, estas enigmáticas inscripciones en Elea
Revelan una red de prácticas y creencias que se extiende por siglos y regiones, conectando a Parménides con una tradición ancestral que unía la filosofía, la sanación y los viajes al más allá. 2 años después, en 1960, en la antigua ciudad de Elea, hoy Velia, bajo capas de tiempo y olvido emergió un bloque de mármol que contenía 3 inscripciones: Ouliades, Iatromantis y Apolo. Ouliades significa hijo de Oulios, un descendiente directo de Apolo, un heredero del poder sanador y profético del dios. El Iatromantis era una figura clave en la tradición esotérica y sanadora de la Grecia antigua, considerado un sanador pero también un profeta, alguien capaz de curar a través de la visión profética. Un Iatromantis era un mediador entre el mundo de los mortales y el reino de lo divino, alguien capaz de hablar desde un nivel de conciencia alterado. Para alcanzar ese estado, los iatromantíes se valían de sus dones innatos y también de rigurosas técnicas. Eran maestros del control de la respiración, capaces de alterar sus estados de conciencia mediante cánticos y conjuros repetidos, algo así como mantras. Palabras que resonaban en su interior creando una vibración que rompía las cadenas de lo sensorial y abría las puertas hacia lo desconocido. De hecho, su conexión con la incubación, ese arte de soñar conscientemente, los vincula directamente con los folarjos, ambos expertos en habitar ese espacio intermedio entre la vigilia y el sueño, en el que la realidad misma parece transformarse. Escuchaban los sueños, aprendían de ellos y curaban con ellos. Y Atromantis y Folarjos, al igual que Oulis y Ouliades, eran 2 nombres que indicaban lo mismo. En griego se utilizaba una sola palabra para expresar ese trance, y significaba poseído por Apolo. Él era el dios de ese estado intermedio, dios del éxtasis, del trance, pero no con el desenfreno dionisíaco que muchos podrían imaginar. Este éxtasis era sutil, intensamente privado y silencioso, una inmovilidad tan potente que apenas se percibía en la superficie. Pero en esa quietud total silenciosa, existía una total libertad a otro nivel, y estaba el verdadero poder de la visión. En septiembre de 1962, una vez más en Velia, el arqueólogo Mario Napoli buscaba en un lugar ya explorado. Una galería oculta, donde antes habían aparecido inscripciones de los sanadores Oulis. Bajo tierra al revés, olvidada por siglos, emergió una pieza de mármol agrietada y desgastada, con una inscripción que cambiaría nuestra visión de Parménides para siempre. Parmeneides, hijo de Pires. Ouliades, físicos. Este bloque confirma la teoría de un manuscrito antiguo, en el que su nombre se escribe Parmeneides. Pires refiere al padre de Parménides. Es un nombre extraño poco común en la Grecia antigua, pero lo encontramos en la ciudad de Mileto en Anatolia. Tal vez Parménides no solo heredó la sabiduría de su padre, sino también conexiones con un mundo místico que se extiende más allá de Elea y muy cerca de Focea. El título, Ouliades, asocia a Parménides directamente con la estirpe de los sanadores Oulis, uno de aquellos iatromantíes, sacerdotes de Apolo, que se sumergían en rituales de incubación, sueños proféticos y éxtasis. El término físicos en la antigüedad se refería a alguien que penetraba en la esencia misma de las cosas, que comprendía los principios fundamentales del cosmos. Y en un mundo donde filosofía y sanación estaban profundamente entrelazadas, físicos era también sinónimo de un sanador místico. Los primeros filósofos como Parménides no solo especulaban sobre la naturaleza del universo, curaban. Pero esta curación no era la que hoy conocemos limitada a lo material. Era una sanación total, que involucraba cuerpo, mente y espíritu, arraigada en la comprensión de lo que realmente somos. Lo más misterioso de este último hallazgo es que la inscripción, al contrario que las anteriores, no tiene ni fecha ni año. ¿Por qué? La respuesta nos remite a un concepto fundamental en la tradición de los héroes fundadores. El propio Parménides se convierte en el punto de referencia temporal. El año cero para una tradición que siglo tras siglo lo reconoció como el origen de un linaje sagrado. Parménides no solo es un filósofo, en este contexto es un héroe fundador. Como en otras regiones de la Grecia arcaica, aquí también encontramos una veneración hacia sacerdotes que tras su muerte eran considerados héroes y adorados en santuarios. Hombres que cruzaron los límites de lo humano, trascendieron el tiempo y siguen vivos a través de los ecos de sus enseñanzas. Estas inscripciones descubiertas nos desvelan una nueva imagen de Parménides.
Nos adentran en un mundo donde la filosofía, la sanación y el misterio se entrelazan de formas que hoy apenas podemos comprender. Los antiguos sabían que la filosofía no era un ejercicio intelectual, sino una práctica de transformación. El pensamiento griego nació en los templos de Apolo, en cuevas y santuarios oscuros, donde ciertos hombres buscaban la verdad abandonando el mundo de los sentidos, entrando en el silencio absoluto en la noche del alma. Pero con el tiempo, el mundo cambió. La filosofía se alejó de sus raíces y se vistió con ropajes de lógica y análisis. Quizás si aprendemos a escuchar de nuevo, encontremos aún en los oscuros lugares del saber el latido de una verdad que nunca nos dejó del todo. Una que aguarda en la penumbra el regreso de aquellos dispuestos a recordar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el vídeo, regálanos un like y suscríbete para no perderte nuevo contenido.